La edad, perfecto, sí. No es lo mismo una persona de 58 años que una persona de 20, por ejemplo. El hecho de que sea una mujer cis, o al menos podemos inducir deducir eso por el nombre, y el dolor es muy intenso. Yo marcaría esto también. Seguimos. La hija cuenta que su madre no sale de la cama desde aproximadamente 2 meses, cuando la echaron del taller donde trabajaba como costurera. ¿Hasta ahí marcarían algo? El trabajo, o sea, que trabajaba de costurera. Sedentarismo. ¿Que trabajaba en costura o que no sale de la cama? Que no sale de la cama. De que no se levanta Bien, de la cama. perfecto. Ahora después vemos, si quieren, un poco más en profundidad por qué. Pero la quietud o estar postrada o estar mucho tiempo sentada y etcétera, suele ser un factor predisponente para esta situación. Seguimos. Al examen físico se comprueba que la pantorrilla en cuestión tiene aproximadamente 5 centímetros más de diámetro que la derecha. La piel se encuentra enrojecida y con sensibilidad aumentada al dolor. Y sí, habría que marcar el edema, o sea, lo que tiene en la pierna. Bien, o sea, una diferencia al sensibilidad diámetro. aumentada. ¿Qué más? Enrojecimiento y dolor. Ajá. La piel se encuentra enrojecida, excelente. Sigo. Mientras usted escribe la solicitud de un estudio de ultrasonido, esto es lo mismo que decir una ecografía, ¿sí? Para evaluar el flujo sanguíneo de esta pierna, que se llama ecografía Doppler, el cuadro cambia repentinamente. Y acá yo les marco el repentinamente, ¿sí? Sí. A Liliana le cuesta respirar y le empieza a doler el lado derecho del tórax. Ujú. ¿Qué marcarían de eso? Y esto que cambió, digamos, drásticamente cuando se acuesta, está en ¿Y de reposo, lo hace una siguiente? posición. Y Que le cuesta Dificultad respirar. respiratoria, Bien. dolor de tórax. Excelente. Entonces, hasta ahí tenemos una persona que viene con un dolor en una pierna y vemos que la pierna está de distinto tamaño, con más dolor y enrojecida, y de repente empieza con un dolor en el pecho y que les cuesta respirar. Nosotros ya habíamos hablado en varios seminarios de cómo se llamaba esto, ¿se acuerdan? la dinea en grado 4, No, ¿a eso se refiere? eso es, vos estás analizando en qué posición a esta persona le falta el aire. El cuadro clínico nosotros lo vimos más de una vez. Se llama. ¿Un edema agudo de pulmón? No. No, no es un taponamiento, no. Es o sea, un coágulo Una está trombosis tapando venosa. una trombosis venosa profunda, sí. Pero ¿En que dónde está la trombosis venosa profunda? inició detrás de la pantorrilla y viajó como suele pasar. En los miembros inferiores. Excelente. Entonces Sí. empieza en miembros inferiores, se arma un trombo en las venas profundas de los miembros inferiores, ese trombo se libera, viaja por las venas, llega a la vena cava inferior y de la vena cava inferior llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del Sí. ventrículo derecho pasa a la arteria Salí. pulmonar. Y es ahí donde el trombo funciona como un émbolo, ¿sí? Sí. ¿Se acuerdan que el émbolo es algo que detiene el flujo de algo, ¿sí? Entonces, es una trombosis venosa profunda la trombosis venosa profunda es en la pierna, porque es en la vena y es la vena profunda de la pierna, con un tromboembolismo pulmonar asociado, ¿sí? Yo les dije que era recontra frecuente que esto pase porque el trombo en la vena de la pierna es muy inestable, ¿sí? Muy lábil, y rápidamente se suelta y viaja por la circulación. Y también se acuerdan que yo les dije muchas veces que cuando hay un trombo dando vueltas, siempre el lugar en el donde se va a impactar es la circulación más chica que tenga por delante de ese viaje. Entonces, la vena cava inferior tiene un diámetro grande. La aurícula es una cámara, digo, no se va a impactar en la aurícula porque tiene espacio para viajar. Lo mismo en el ventrículo derecho, y el siguiente espacio, más pequeño, ahí sí es la arteria pulmonar. ¿Me siguen hasta acá? Sí. En términos anatómicos, al menos. Sí. Sí. Bien. Sí. Aparentemente es lo que le pasa a esta persona, ¿sí? Porque de repente tiene una pierna hinchada que le duele un montón y de repente le cuesta respirar y empieza a doler el lado del tórax. Entonces podemos inferir que algo le está pasando a nivel pulmonar o cardiopulmonar, ¿sí? Bien. Dice, la frecuencia cardíaca, que antes estaba normal, ahora es de 130 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria es de 33. ¿Qué les parece eso? Que está alterada. Bien, ¿alterado cómo? ¿Alterado en más o Frecuencia alterado en cardíaca. menos? Más. Más. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cuando tiene más frecuencia cardíaca y más frecuencia respiratoria. Taquipnea y taquicardia. Perfecto.
Entonces, ¿se llama hiperventilación este momento? Y Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque Porque tiene no aumentada puede, o sea, tiene dificultad respiratoria. primero porque, No bueno, porque sabemos si está tiene aumentada dificultad respiratoria. Es una persona, yo puedo Yo creo que decidir no. activamente aumentar mi frecuencia respiratoria y no por eso tengo dificultad respiratoria, ¿se entiende? Pero en sí. este caso tiene un tromboembolismo que está ocluyendo una parte del árbol bronquial y no está permitiendo Perfecto. un intercambio Ujú. gaseoso. Entonces, sí hay Eso, una... si está impidiendo el intercambio gaseoso, no lo podemos saber mirando a la persona. Yo no Sí, puedo decir, tenés cara de que el dióxido anda medio mal. ¿Se entiende? Sí, sí. sí. Entonces, lo único que podemos constatar en este momento es que le funciona rápido el corazón y que está aumentada su frecuencia respiratoria. Ujú. ¿Qué esté pasando con los gases? Es un tema que vamos a ver o vamos a necesitar otro estudio para constatarlo. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Entonces, lo único que podemos decir es taquipnea y taquicardia. La Sí. hipo o la hiperventilación es una definición que uno le pone cuando analiza cómo están los gases en la sangre. Eso también lo habíamos visto, porque varias personas pusieron hiperventilación acá. ¿Mm? Ok. Bien. Entonces, hasta ahora solamente taquipnea y taquicardia. Ujú. Seguimos. Se asume que es muy probable que haya comenzado teniendo una trombosis venosa profunda en la pantorrilla izquierda, que al romperse el trombo se complicó con un tromboembolismo pulmonar, que quiere decir que los trozos del trombo se enclavaron en diferentes ramas de las arterias pulmonares. Lo mismo que veníamos diciendo hasta ahora. ¿Me siguen? Sí. Excelente. Tenemos una persona que puede que nunca hayan visto una persona así, pero es una persona que está grave. Es una persona que viene por algo por mucho dolor y bla, pero que está estable, que puede caminar, que se puede subir a la camilla y de repente no, de repente se descompensa. Para que piensen qué persona tenemos adelante en función a qué estudios le vamos a pedir. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora vamos a la primera pregunta. Dice, ¿qué estudio complementario solicitaría? Acá una trampa de, que yo ya se los había dicho, una trampa de cómo se hace el examen. Primero uno tiene que leer todo el examen, ¿sí? Y después ver qué pediría. Ya vamos a ver por qué. Después, lo siguiente, dice, puede marcar hasta 3. Y dice, el puntaje es 30 de 100. 3 por la selección correcta de cada estudio y 7 por cada justificación correcta. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, si dice 3 por la selección correcta de cada estudio y 7 por cada justificación correcta, piensen cuánto les tiene que dar el puntaje. No marquen 2. Si dice que, ¿se entiende? 7 por 3, 21 y 3 por 3, 9. Entonces es obvio que hay que marcar 3. Sean Sí. vivos. No marquen 2, marquen 3. Mucha gente marcó 2 nada más. No importa si no se les ocurre que marcar, porque total no resta si está mal. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Vamos a hacer estudio por estudio a ver qué nos puede llegar a aportar para entender mejor el cuadro de esta persona. Obvio que a mí me encantaría saber los depósitos de hierro de esta persona. ¿Me sirve para resolver el cuadro? No. Entonces vamos a ver qué de todos estos estudios nos aportan alguna información clave para el entendimiento y la resolución del cuadro. Vamos, hemograma. ¿Qué partes constituyen un hemograma? El recuento de células blancas y rojas, por ejemplo. Bien, ¿qué más? Plaquetas. No siempre, pero sí. ¿Qué más? Hemoglobina. Bien, ¿qué más? Fibrina. No, en un hemograma no. Hematocrito. Los eritrocitos. Hematocrito. Eritrocitos es lo mismo que decir recuento de glóbulos rojos, ¿sí? Bien. ¿Alguna de toda esta información a mí me hace entender mejor el cuadro y decir la señora está en falla respiratoria, la señora tiene este problema, la señora, no sé, tiene un coágulo acá? ¿Me sirve de algo en esta situación? ¿Y el recuento de la hemoglobina, profe, o no? ¿Por qué? Si tuviera más Y- hemoglobina de lo que debería o menos hemoglobina de lo que debería, ¿de qué me sirve para entender o tratar este cuadro? Shock. Presión parcial de oxígeno, nada más. Eso no está en el hemograma. Si la persona está anémica. Para mí que el hemograma no Bien. es algo tan prioritario, si hay que elegir 3 opciones. Suponete que tengamos una persona que tiene una anemia.
tiene una anemia y un tromboembolismo pulmonar. En términos de urgencia, gravedad y problema a resolver, basta resolver primero el tromboembolismo pulmonar y después, bueno, ver si tiene anemia, por qué la causó y bla. ¿Se entiende? Quizás una Sí. persona que tiene anemia hace 30 años, digo, ¿te cambian la resolución del caso? ¿Te cambian el entendimiento? No, ustedes tienen que pensar, no pensar en que, obviamente, si una persona entra así le van a hacer un hemograma, pero no es el primer Ujú. estudio que hay que hacer, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque no aporta ninguna información. Bien. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Hay un montón de gente que puso hemograma y que lo justificó y nada, digo, qué sé yo, no sé, los blancos te sirven para ver si están elevados, a ver si la persona tiene una infección. Nada, en ese caso, algunos puntos, si está bien justificado, los dimos, pero no es el primer estudio que... ¿Se entiende por qué no sirve de nada en este momento? Sí. Sí, profe. Bien. Vamos con gases en sangre arterial. ¿Qué datos incluyen los gases en sangre arterial? El estado ácido-base. ¿Qué significa eso, el estado ácido La base? medición del oxígeno y el dióxido que... Y el ¿En Carbono en qué la sangre. términos? Oxígeno, la morfina y Claro, la es, oxigenación. define La- si el paciente tiene una alcalosis o una acidosis. ¿En términos de qué? ¿Qué valor es el que determina eso? El pH, pH, sí, si el está pH, el disminuido o bicarbonato elevado. y la presión parcial de dióxido de carbono. Bien, ¿y qué otra cosa más aporta? Perdón, presión arterial de oxígeno también, ¿sí? Ujú. Todos esos datos están aportados por los gases en sangre arterial. Mucha Sí. gente puso el PACO 2 y yo los quiero matar porque es la presión de oxígeno, pero fueron de los males menores. Bien, si yo estoy sospechando que la persona tiene un problema en el pulmón, ¿sí? Que tiene un trombo tapándole una de las arterias principales pulmonares, o sea, de la sangre que va directamente a hacer hematosis, ¿me sirve este estudio? ¿Cuál, profe? El- ¿Del qué estamos hablando, querida? bueno. Creo que no. Y sí, porque tenemos que saber cómo Sí. está. Si el paciente tiene, no está saturando bien, uno tiene que tener una acción ahí. Ojo. Reponerlo con Ojo oxígeno. con saturación, que se mide así, Sí. y ojo con presión de oxígeno, que se mide con sangre. Son cosas parecidas y hablan de lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Está bien? Ujú. Profe, yo creo que sí sirve porque, o sea, si la persona viene con esa clínica, ¿no? De que tiene un tromboembolismo y está o sea, el corazón se está exigiendo más y está con taquipnea, o Y sea, algo tiene que modificar eso, por ejemplo, el pH o la presión parcial de oxígeno también. Justamente el corazón o sea, sí, después, nada de esto que yo estoy imponiendo acá, ni el pH, ni el bicarbonato, ni la presión, habla del corazón. ¿Sí? No. Justamente es Ujú. cómo funciona todo el sistema pulmonar. Yo Sí. puedo pensar que hay un problema en el sistema pulmonar porque hay un trombo que está tapando la sangre que llega hacia los pulmones. Sí. Entonces Sí. es un estudio válido para pedir en este momento. Sí. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? O sea, la justificación de esto es porque yo puedo pensar que hay un problema, ¿sí? De hematosis en alguna parte de toda la hematosis y por eso quiero ver qué repercusión tiene, ¿sí? Esta sintomatología o este problema en el manejo de los gases y por ende en el pH. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Electro. ¿Qué dato nos aporta el electro? Y el electro te da el pulso eléctrico del corazón. El pulso eléctrico, ¿qué sería esa palabra? La ¿Cómo es la actividad actividad eléctrica del corazón. Se grafica la actividad eléctrica del corazón. Bien. ¿Ustedes se imaginan que hay algún problema en la actividad eléctrica del corazón, en la conducción, en la despolarización de las células? No. 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 Bien. ¿Y por qué tiene taquicardia esta persona? Para mí por el mismo motivo que tiene taquipnea, o sea, hay una oclusión en el pulmón y la parte que sí está ventilada es como que se está exigiendo más para lograr esos niveles adecuados de oxigenación. Ese es el motivo por el que hay taquipnea. ¿Sí? La Sí, pero la taquicardia es un mecanismo taquipnea, compensatorio del corazón A ver. pero la a la taquipnea va obstrucción de la acompañada salida. de la taquicardia. O sea, yo lo relacioné así, como No que necesariamente, pero está bien.
El Obviamente corazón en cualquier realidad persona, está compensando que el flujo no tiene, digamos, el mismo nivel de paso. Por eso necesitas acelerar el corazón. perfecto, ¿sí? Sí. Como tenemos una caída en el volumen por el bombeo sistólico, ahí. se compensa con frecuencia cardíaca. Ujú. Ahora, yo pienso que hay un problema en la conducción eléctrica o que la frecuencia cardíaca está compensando otro problema. En realidad está compensando otro Está problema. compensando. Ok, entonces no sería el primer estudio que yo le voy a hacer a esta persona. No. Igual obviamente se le hace un electro, ¿sí? Sí. Digo, Ujú. personas que pusieron un electro y lo justificaron, digo, hay que hacer un electro porque está taquicárdica y le duele el tórax y hay que descartar que no tenga un infarto, recontra. No sería el primero a hacer, pero personas que lo justificaron bien también les hemos dado algo, ¿sí? Ujú. Bien. Ahora, impedanciometría fotocolorimétrica. Spoiler, cuanto más raro suene y más intrincado suene, más raro suele ser que esa sea la respuesta, ¿sí? Dice, para medir la saturación general de la epicarga aórtico-pulmonar, o sea, palabras que jamás hemos hablado, jamás hemos escuchado, ¿sí? Mm. Y además, esto es para ver problemas cardíacos más que nada, ¿sí? Así que no estaríamos pensando, acá quizás con saturación se confundieron con algo de respi, ¿sí? Sí. Bien, arteriografía pulmonar. Grafía siempre es el sufijo de imagen o de gráfico o de dibujo o de mapa o de lo que sea, ¿sí? En este caso sería para dibujar o para visualizar las arterias pulmonares. Entonces dice, justamente sirve para visualizar la permeabilidad del árbol arterial pulmonar. Entonces, nosotros estamos pensando que hay un problema de una obstrucción en las arterias pulmonares. ¿Nos sirve entrar con un catéter por la vena cava superior, pasar por la aurícula derecha, el ventrículo derecho y tirar un contraste y ver cómo No. es ese pasaje de ese flujo? Sí, yo lo marqué como correcto, profe. Hay un ruido de fondo que está... Ah, bueno, capaz que Les pido por fin que se desactiven solo para comentar. Sí, profe, Profe, yo lo porque marqué después como correcto. aparecía de que ese estudio se realizaba. Por eso Perfecto, también este lo está había buenísimo mostrado. para hacer, primero porque es diagnóstico, y yo digo, acá está el bodoque de trombo, primero porque es diagnóstico, y segundo porque es terapéutico, porque yo puedo entrar con un catéter y tirar cosas para disolver el trombo, ¿se entiende? sí, yo Sí, también la había puesto. Perfecto, muy bien. Seguimos. Medición de la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Estamos pensando en que a esta persona le falta actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa? No, profe, de mi parte no. Bien, creo que nadie puso esta igual. Seguimos. Evaluación de la producción de coágulos. Prueba del dímero D. ¿Se acuerdan que yo les había dicho en la clase de coagulación que uno de los PDF, de los productos de la degradación de fibrina, era el más importante, era el dímero D, y que nos servía un montón para estudiar que si la persona tiene mucho dímero D, es porque está haciendo mucho coágulo, ¿sí? ¿Nos Esa sirve coágulo esto? hace la obstrucción, ¿no, profe? Si yo tengo mucho coágulo, o sea, mucho dímero D, que significa que tengo mucho coágulo dando vuelta, puedo asumir que si tengo mucho coágulo dando vuelta, mi problema puede ser un coágulo en la arteria pulmonar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. ¿Sería algo que pedirían o no sería algo que pedirían? Profe, sí. yo puse como que lo pedí. Bien. Esta Deberíamos está pedirlo. piola para pediría. pedir. El coágulo. Completa todo el diagnóstico. Si yo tengo una persona que tiene problemas en los gases, que veo que tiene una obstrucción a nivel del trombo y que a su vez lo confirmo con que tiene un estado de coagulación aumentado por fuera o por encima de lo esperable, se cierra como todo la historia, ¿sí? Bien. Me gustaría detenerme un poco en espirometría, porque hay varias personas que pusieron, ¿sí? ¿Cómo se hace la espirometría? Necesita el paciente estar sentado y tiene que hacer fuerza cuando le ponen el tubito, Y digamos. tiene que Soplar. inspirar con todas sus Sí, fuerzas y y expirar con esperar. todas sus fuerzas. Y No es se un hace estudio incluso visual. más de una vez. Sí. ¿Para No qué nos sé. sirve?
Eso es para ver una enfermedad obstructiva crónica, pero en un sirve paciente que para- está mal, así no podría hacerlo directamente. Exactamente. Primero, para como evaluar decía, la es para una función enfermedad pulmonar se usa. crónica. Es para evaluar si hay La una función obstrucción o no pulmonar. hay una obstrucción. Básicamente para eso sirve. Y es un estudio que se hace en personas que están bien o medianamente bien. Una persona que está taquipneica, taquicárdica, que le cuesta respirar, que le duele el pecho, díganle ustedes que va a tener que soplar por un tubo más de una vez y morirse de falta de aire y tener que hacer toda la fuerza sobrenatural para hacer este estudio. ¿Sí? Primero eso, que no sirve para el diagnóstico porque yo no estoy pensando que hay una obstrucción en la vía aérea, sino que tengo una obstrucción en la circulación. Primero, no sirve. Y segundo, si sirviera, tampoco podríamos a esta persona que está medio inestable ponerla a soplar. ¿Está bien? Sí, Bien. Sí, profe, aparte le sigo acelerando el ritmo cardíaco. Ni O hablar, está o con sea, la terminás de taquicardia también. descompensar y si no tenía un infarto se lo generás. Ahora, cuando dice justifique su elección, la gran mayoría copió lo que decían los estudios que habían elegido. Por ejemplo, arteriografía pulmonar, para visualizar la permeabilidad del árbol arterial. No es para qué sirve el estudio, sino por qué en este caso nos sirve. Entonces, arteriografía pulmonar, para evaluar en qué sitio de toda la arteria pulmonar está la obstrucción y poder hacer el diagnóstico y el tratamiento. Gases de sangre arterial, para evaluar si la dificultad en la circulación está generando un problema en la correcta hematosis. Evaluación de la producción de coágulos, para evaluar si hay un estado de coagulación aumentado y eso puede haber generado el coágulo, el trombo en la pierna y por ende después el coágulo en el pulmón. ¿Se entiende? Muchas personas, en vez de justificar, copiaron lo que decía. ¿Bien? sí. Sí, como comentario, chicos, piensen que la justificación de por qué le mandan a hacer un estudio a la persona, porque ustedes tienen que mandar a la persona a hacer un estudio, ¿sí? Y es importante que esté bien justificado. Y yo noté los mismos errores. Si bien también hubo unas cuestiones con las opciones que elegían, por ejemplo, la evaluación de la producción de coágulos, la eligieron 2 personas nada más, de entre todas. Y estamos hablando de una persona que ya se sospecha que tiene un trombo, ¿sí? Por los síntomas con los que viene. Pero la justificación es importante y no copien lo mismo que dice. No digan, le hago le hago un electrocardiograma para ver actividad eléctrica. Ya sabemos que el electrocardiograma mide actividad eléctrica, sí. Perfecto. Algunas personas pusieron un electro porque está taquicárdico y le duele el pecho. Perfecto, es una buena justificación. Si ¿Sí? está bien justificado y no es un disparate por ahí como la espirometría, se lo damos como cierto modo válido. Pero ¿sí? hemos encontrado, por ejemplo, parciales que decían prueba el dímero D para ver si tiene buena coagulación y no es una prueba de coagulación. ¿Se entiende? Exacto. Bien, perfecto. Después muchas personas que pusieron electrocardiograma para ver cómo está la tensión arterial, o sea, para que se fijen qué estudio y qué evalúa cada estudio. O para ver electro para ver cómo está la contracción y no es solamente para cuestiones eléctricas, el electro no mide contracción, ¿sí? Acá yo les puse un poquito lo que decía la grilla como de corrección, ¿sí? Lo mismo que les había dicho recién. Bien. Vamos acá. Acá se me marearon. Sí, acá se Analicemos la situación. hicieron. Ay, perdón. No, digo, acá se hicieron tranqui. mucho lío con presión arterial y presiones parciales. Sí. Con lo que más. Casi todos, diría. Vamos a analizarlo de a poco. Entonces, si en la 2 dice los gases en sangre arterial arrojaron plin, 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 van a la primera pregunta y si no contestaron gases arteriales, lo cambian. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, le sacamos gases arteriales. ¿Por qué? Porque asumimos que hay algún problemilla respiratorio de hematosis específicamente. Entonces vamos a ver y dice, tiene disminuida la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Hay una persona, no me acuerdo quién, que puso que se confundió los gases al revés. O sea, el oxígeno nosotros lo ingresamos desde el alvéolo a la circulación y el dióxido de carbono lo liberamos desde la circulación a los alvéolos.
Por favor, acuérdense de eso, siempre las direcciones son mucho muy importantes y los verbos que uno usa también hablan de que ustedes entendieron el sistema. Entonces, tenemos una disminución de la presión parcial de oxígeno arterial, bajo el oxígeno en la sangre, ¿sí? Significativa disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, o sea, tengo bajo oxígeno y bajo dióxido de carbono. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Aumento del pH sanguíneo. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué ocurre primero, el aumento del pH sanguíneo o la baja del dióxido de carbono? Y la baja de dióxido de carbono. Dióxido de Después, a carbono. consecuencia, aumenta el pH. Perfecto. Muchas personas pusieron, muchas, que como está alto el pH, hay bajo dióxido de carbono. No sé, Juli, si te pasó lo mismo, pero bastantes personas lo pusieron al revés. Me La pasó causa es que baja sí. el dióxido de carbono y la consecuencia es que aumenta el pH. Porque el pH Acuérdense es nada más que un valor. Claro, acuérdense que el dióxido de carbono está relacionado con el ácido carbónico. Cuando hay bajo dióxido de carbono, aumenta el pH, porque hay bajo ácido carbónico, y eso tenía que ver con el efecto Bohr, ¿se acuerdan? Después, ahora cuando veamos lo de la hemoglobina. Pero el pH aumenta, el pH viene después de lo que es está relacionado después a lo que es la presión parcial del dióxido de carbono, ¿sí? Y otra cosa, ojo cuando hablamos de presión parcial, porque muchos se la confundieron con presión arterial y mezclaron ahí algunas cosas. Presión parcial es una medida, si se quiere, una forma indirecta de medir la concentración de un gas, ¿sí? Cuando se habla de gases, por la ley de gases y demás, se suele hablar de presión parcial de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, el gas que estemos viendo. Pero es una medida de concentración, ¿sí? Lo dejo acá aclarado porque mucha gente se confundió. Presión arterial con presión parcial. La presión arterial es la fuerza que tiene la sangre, ¿sí? Por ser un fluido y estar conectado a una bomba. La presión parcial es una manera de decir cuánto tengo disuelto yo, o sea, cuánto tendría de concentración disuelto de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Estamos bien? Presión parcial, gases, pedos. Presión arterial, sangre. ¿Me siguen? ¿Me lo repite de vuelta, profe, lo anterior? Está escrito acá. Presión parcial es cuando yo hablo de gases, oxígeno y dióxido de carbono en particular en nuestro organismo. ¿Sí? Si dice presión parcial, estamos hablando de los gases. Y si dice presión arterial solamente, es la fuerza que tiene la sangre por estar conectada a una bomba. Bien. Seguimos analizando esta situación. Entonces, ¿por qué está baja la presión de oxígeno y también la presión de dióxido de carbono? Teorías. Yo estaba pensando si era porque no hay una correcta difusión de gases. Si no hubiera una correcta, si solamente fuera un problema de difusión de gases, Y una, pensemos. de flujo también, una interacción del flujo. Profe, no Ok, puede ser, o sea, yo lo pensaba por el aumento de volumen que hay en el organismo. O sea, como la sí, persona tenía. para un segundo. Sí, No hablemos de palabras tan generales, porque acabas de decir ok, aumento de volumen que hay en el organismo, o sea, en todo el ok. cuerpo y volumen. ¿Volumen de qué? Yo hablaba de la retención de líquido que tenía el paciente en el miembro inferior. No Eso, tiene retención de líquido. el edema, digo. Bueno, tiene un edema porque tiene Sí, un trombo, o sea que su circulación venosa está interrumpida y se acumula sangre venosa en la pierna. No necesariamente tiene edema, ok. Ahí ya me perdí. ni tiene aumento de líquido, la persona no está encharcada, como se dice, no tiene agua en los pulmones, tiene una Ok, obstrucción a la circulación sanguínea. ok. ¿Sí? Tiene una barrera Ujú, por la cual no puede pasar pasa. correctamente la sangre. Voy a unir esas dos respuestas que anduvieron dando vueltas por ahí. Ujú, Si yo tuviera solamente un problema de difusión, ¿sí? Tendría bajo el oxígeno porque no lo puedo ingresar. ¿Y cómo tendría el dióxido de carbono? Alto.
Corto porque Bien, no lo puedo porque no lo puedo Bien. liberar. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos un problema de difusión, que es el que me genera la disminución del oxígeno, y un problema de circulación, que es el que genera el bajo dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, el tromboembolismo y la disminución del oxígeno en la sangre genera como mecanismo de compensación la frecuencia respiratoria alta, y la frecuencia respiratoria alta es la que termina generando como consecuencia, o sea, una taquipnea que termina generando como consecuencia una hiperventilación. ¿Se acuerdan que yo le dije que el dióxido de carbono era muy difícil que no fluya, ¿sí? Medio que anda por ahí y sale, porque es muy soluble. ¿Está bien? Entonces, si yo aumento la frecuencia respiratoria para intentar captar más el oxígeno, ese dióxido de carbono igual va a poder salir. ¿Sí? Entonces yo aumento la frecuencia para incorporar un poco más de oxígeno, a su vez como consecuencia eso me trae que lavo más o elimino más dióxido de carbono. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Esta puede llegar a ser la más difícil o la que más conflicto les haya generado, y está bien. Sí. Porque es la única que hay que pensar un poquito más y que es un poco más rara, ¿sí? Acuérdense siempre, el dióxido de carbono es 30 veces más soluble que el oxígeno y siempre termina fluyendo. Entonces yo aumento la frecuencia respiratoria y rápidamente se elimina del cuerpo, y por eso baja, ¿sí? Y por eso aumenta el pH y todas sus consecuencias. ¿Está bien? ¿Por qué la persona está con taquipnea? Porque tiene poco oxígeno, y como tiene poco oxígeno dice, bueno, de lo que haya por ahí dando vueltas, voy a ventilar más rápido para ver si lo puedo incorporar. ¿Sí? Entonces, lo primero que ocurre es que baja el oxígeno, aumenta la frecuencia respiratoria, y con la taquipnea tengo más lavaje o más rápido eliminación de dióxido de carbono. ¿Sí? Ok. Porfa, silencien los micrófonos así. Y si alguien comenta acá me avisan porque yo no puedo ver nada. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Sí, profe. Ahora, acá también se confundieron al pedo, como que se hicieron quilombo al pedo. Dice, ¿qué relación hay? Esto ya es saliendo del caso, por fuera de la situación del caso. Dice, ¿qué relación hay entre las variaciones de la presión de dióxido arterial y las de pH de la sangre? ¿Qué significa qué relación hay entre una cosa y la otra? Si son proporcionales o no. Si son, o sea, ¿qué impacto tiene cuando yo toco alguna de las cosas? ¿No? Entonces, en este caso preguntan entre las variaciones de dióxido de carbono, las variaciones en más o las variaciones en menos, y cómo eso significa un cambio en pH en más y un cambio en pH en menos. ¿Está? Acá mucha gente contestó, no, tiene bajo el pH y por eso no sé qué. Ni tiene bajo el pH ni está preguntando en este caso. ¿Sí? La respuesta correcta es en general, no es solamente hablando del caso de Liliana. Entonces, ¿qué hubieran puesto acá con estas aclaraciones? O sea, esto era referido si teníamos si era acidosis o alcalemia. Ay, se me va. Espere, No, profe. porque pregunta primero, ¿cómo varía la presión de dióxido y cómo eso impacta en el pH? No es que yo tengo alcalosis y por eso tengo tal cosa, porque habíamos dicho antes que la causa es la variación de dióxido y la consecuencia es la variación del pH. Entonces, Claro. lo primero que tienen que empezar a escribir es, si la presión de dióxido de carbono sube, por ejemplo, el El pH, pH baja. Disminuye. punto. Claro. Si la presión de dióxido de Presión carbono baja, baja, el pH, sube. Sube. así de sencillo. Se recontracomplicaron la vida y muchas veces le pusieron al revés. El pH está alcalótico y por eso la presión de dióxido está baja. ¿Sí? Sí, se complicaron mucho con eso. O lo pusieron al revés. Y en Ahora lo pusieron realidad al revés. el pH depende justamente de la presión parcial de oxígeno, por esto del ácido carbónico. Si yo tengo más ácido, el pH va a ser más bajo, pH ácido. Tengo menos ácido, pH va a ser más alcalino, básico.
¿sí? Y muchas personas solo contestaron el pH bajo, que era, el pH alto, que era esta situación. Entonces le preguntaba todo. ¿Por qué? Porque si hubiera preguntado en este caso, hubiera dicho, ¿qué pasa en este caso con bla, bla, bla? Que es como lo pregunta en la pregunta C. Que entienden la consigna es casi el 60% de la exigencia. Fundamental. Y es un poco lo que estaba ahí. Es un No se renglón lo que tenían que embataten y poner. lean bien. Exactamente. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, ¿Alguien está entendiendo cosas que hasta este momento no había entendido? sí, Sí, profe. sí. Seguimos. ¿Qué sucederá en este caso? Ahora sí, en este caso y en este momento, ya aquí y ahora, con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y acá encontré respuestas de lo más descabelladas y de lo más variables. Cuando pregunta afinidad, se refiere, les voy a mostrar si quieren, esto está acá, en este seminario, si la cámara me acompaña, Que una sola aumentaba era, ¿no? persona, una sola persona puso la curva de disociación de la hemoglobina, que es el nombre correcto de nombrar a esta situación. ¿Se Ok. acuerdan de dónde está? Sí. Entonces está en el anterior. ¿Dónde está? Acá. Justo yo vi la hemoglobina. Ay. Si no, la ¿Se guía acuerdan que habíamos bibliotecaria. hablado no. de situaciones en las cuales se modificaba la afinidad? Ahí. Bien. Miren acá. Si hay protones, es decir, si hay acidosis, porque los protones están directamente relacionados con la disminución del pH, y hay más calor, y hay más dióxido, y hay más DPG, que es un producto de la degradación o del metabolismo celular, significa que yo estoy usando mucha energía, estoy gastando mucho y por ende, o por ejemplo, imagínense, estoy haciendo un ejercicio muy intenso, ¿sí? Mi cuerpo libera calor, mi cuerpo libera dióxido, hay un poco de acidosis por el ácido láctico y por la ventilación. Entonces se entiende como un estado de estrés o como un estado de gasto de energía. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Si yo estoy gastando mucha energía, es decir, mi pH está bajo, mi pH está acidótico, ¿sí? O tirando hacia la acidosis. ¿Yo necesito más o menos oxígeno en los tejidos? Menos oxígenos. ¿Por qué necesito menos oxígeno en los tejidos si yo tengo que levantar No, más. en mi clase de CrossFit No, una más. barra de 40 Ah. kilos? Necesito más. Mi bíceps necesita más oxígeno para Ah, los trabajar músculos, mejor ok. y más. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces yo necesito que la hemoglobina me libere más fácilmente el oxígeno en los tejidos. ¿Me siguen? sí. Entonces, ¿Qué significa afinidad? Cuando machean en Tinder y tienen es afinidad con aumentar. alguien, ¿qué significa? Y que vas más, que te más afinidad, que te vas pegando a la persona. Una forma de Bien, decir, no sé. Profe, no más, tengo más Tinder. unidos, más pegados, ¿sí? Bailar pegados es bailar. Ujú. Entonces, si yo necesito que la hemoglobina libere el oxígeno en los tejidos porque estoy haciendo mi clase de CrossFit, ¿qué necesito? ¿Que tenga mucha o que tenga poca afinidad? Mucha Mucha. afinidad. Mucha. Si tiene mucha afinidad y la hemoglobina está pegada al oxígeno y bailar pegados es bailar, ¿la va a liberar fácilmente en No, los tejidos? No, No. menos afinidad para el oxígeno. ¿Se entiende? Entonces la afinidad es entre la hemoglobina y el oxígeno. A mayor afinidad, menor liberación en los tejidos. Claro. ujú, ¿Por qué? Porque yo necesito que estoy levantando mi barra de CrossFit y que la hemoglobina no se enganche tanto con el oxígeno, le pegue una patadita y me lo libere en los tejidos para poder usarlo. ¿Está Claro. bien? Entonces, Sí. en situación de estrés, mucho uso de energía, calor, acidosis, etcétera, el cuerpo lo interpreta como un gasto o como un momento de uso de mucha energía y por ende hay menos afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y es más fácil liberar a los tejidos. ¿Está Sí. bien? Sí. ¿Qué les pregunta acá? ¿Qué sucederá en este caso y en este momento con la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿Qué dato irían a buscar para saber cómo estaría la afinidad de la hemoglobina? Más. No, ¿qué dato irían a buscar? No importa la respuesta, ahora la vemos.
Qué dato. Es porque la frecuencia respiratoria de la paciente aumentó, entonces ¿Por qué la frecuencia respiratoria? O sea, ¿qué tiene que ver la frecuencia respiratoria? ¿Es la frecuencia respiratoria una variable de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Piensen no, las cosas que están directamente relacionadas o que están directamente afectando la afinidad, ¿sí? De todos buscaría- esos datos que les dan, hay algo que está directamente relacionado con la afinidad. ¿Qué es de todo eso? Acuérdense buscaría la presión parcial de la presión de dióxido o el pH. Y entonces, ¿qué tengo acá? Bien, ese es el dato. ¿Y qué más? Tengo bajo ¿Cómo dióxido está? y alto pH. Pero también está diciendo que hay bajo oxígeno en sangre, ¿o no? Y con La eso, pregunta no tiene que ver con la concentración de oxígeno, está hablando de la afinidad. No importa si yo tengo mucho o poco en este caso, está hablando de la afinidad. volvamos al seminario. ¿Es el oxígeno una variable en la afinidad de la hemoglobina? No. Creo que no. ¿Es el oxígeno una variable? ¿Está puesto acá? Es una variable, profe. ¿Está puesto en el cuadro de variables? ¿Sí o no? Lo estamos viendo en vivo, ¿no? Están viendo Sí. todos el seminario. ¿Está acá el oxígeno en esta diapositiva, en algún lado? Como variable, como estas cosas que modifican la curva. No, está diciendo. No, no No, está. profe, no está. Ok. Entonces, ¿cuáles son las No, no variables? está. El dióxido y la De carbono. acidosis o la cantidad de protones o el nivel de pH. ¿Cómo tenemos el dióxido y el pH entonces? El pH estaba El dióxido, alcalino. el dióxido de carbono está alto. Está alto el dióxido de carbono, chicos, lo dice la consigna. Por favor, me voy a A infartar. ver, sí. Bajo. El pH estaba aumentado y el Está dióxido de carbono estaba alto. Son- No escucho, chicos. Fíjense lo que está ahí marcado. Significativa disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y aumento de pH Sí, al sanguíneo. revés. Lean bien. ¿Sí? Esto es, Lean. es redundante decir bajo dióxido y alto pH, pero se los pongo igual. Entonces, son dos variables que, si bien en el seminario están a la inversa, porque está alto dióxido y altos protones, es decir, acidosis, es decir, pH bajo, esta pregunta es a la inversa. Tengo alto pH y bajo dióxido. Por ende, es lo contrario a lo que vimos en el seminario. ¿Sí? Es como si yo estuviera en una situación de extremo feriado, de moverme solamente de la cama al baño y de la cama a la cocina para hacerme el desayuno. ¿Se entiende? Estoy en cero y pésimo consumo de energía. Necesito que el oxígeno se libere rápido y fácil en los tejidos, si no los estoy usando más que para cambiar el canal de la tele. No. No. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina con el oxígeno en términos de afinidad? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Disminuye. Disminuye. Acabamos de ver una situación en la que yo hago CrossFit y necesito mucho oxígeno y acabamos de decir que disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno para liberarlo en los tejidos y que me lo dé y yo pueda hacer mi ejercicio. Y les estoy poniendo una situación completamente distinta, totalmente a la inversa. Aumenta, profe, porque no necesita liberar oxígeno. No hay. Bien, si yo les pongo situaciones completas inversas es porque lo que es en un lugar no es en el otro. ¿Me siguen? Entonces, si cuando yo estoy haciendo mucho ejercicio tengo baja afinidad para liberarlo rápido, cuando estoy haciendo poco ejercicio, ¿qué tengo? Aumento. Aumento la Aumento afinidad. de afinidad. ¿Me siguen? Entonces, Sí. las variables que tienen que ir a buscar son las variables que modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que son estas dos, hay algunas otras, ¿sí? Pero si no saben cuáles son las variables, no van a poder pensar el ejercicio, ¿sí? Lo mismo, Acuérdense afinidad. Dale. Acuérdense también, lo pueden ver de otro modo, los protones, que yo les decía, cuando el pH está bajo, que hay muchos protones, porque hay más ácido, los protones modifican la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la hacen menos afín. Entonces es otro modo de verlo también, ¿sí? Entonces, ¿qué pongo acá? Yo necesito ver mucho.
¿Afinidad? Sí, que aumentaba la afinidad, profe. Muy bien. Ni siquiera les preguntaba por qué. O sea, imagínense que podrían poner aumentada y ya. Bien. Lo mismo que habíamos dicho recién. ¿Seguimos? Bien. Dice, la arteriografía pulmonar, o sea que ya tienen acá el segundo estudio que había que hacerles, solo había que leer todo el examen. Yo ya se los había dicho el día del simulacro. La arteriografía pulmonar permitió detectar que la luz, o sea, el calibre de varias ramas de mediano calibre de las arterias pulmonares estaba obstruida. ¿Está Ujú. bien? Sí. Y acá casi me infarto, porque no había pregunta más fácil y 10 puntos más regalados que estos, literal, porque anatomía del corazón lo vimos 332 millones de veces, y mucha gente lo contestó mal también. Repasemos, ¿dónde nace la arteria pulmonar y cómo es la sangre que transporta? Yo me confundí. La arteria pulmonar nace en el ventrículo derecho. Nace en el ventrículo derecho. Mucha gente dijo, nace en el tronco pulmonar. No, el tronco pulmonar ya es la arteria pulmonar, ¿sí? Algunos pusieron nace del corazón. Sí, chicos, es una Sí, arteria, obvio. nace del corazón. O sea, Un poco de ganas de matarlos. Gente escribió, nace del BD. Bueno, sí, el BD puede ser, no sé, bidet deforme también. O sea, tienen que escribir bien. Yo sé que en sus resúmenes ustedes escriben BD, pero tienen que poner bien las cosas. Bien, nace del ventrículo derecho y transporta sangre desoxigenada hacia los pulmones. excelente, muy bien. Hemos encontrado, nace de aurícula izquierda, llega a aurícula izquierda, nace del corazón, nace transporta del sangre callado oxigenada, aórtico. pusieron algunos. Sí, ojo con esto. Si les preguntan respecto a su oxigenación, ¿les están preguntando respecto al transporte de oxígeno o al transporte de dióxido? De oxígeno. De De oxígeno. oxígeno. Mucha gente contestó, transporta sangre carbooxigenada. Si preguntan oxigenación es por oxígeno. Después si tiene carbooxigenada u otra cosa es otro cantar. ¿Sí? Porque tampoco es que la sangre que llega por las venas, tampoco es que tiene una super cantidad de dióxido de carbono versus la sangre arterial. ¿Sí? La sangre venosa debe tener más o menos 45 de dióxido y la sangre arterial debe tener más o menos 38, 40. Digo, tampoco es que una gran. Entonces no es que transporta sangre carbooxigenada, ¿sí? Entonces, y si pregunta, sobre todo si pregunta respecto a su oxigenación, ¿está bien? Ahí 10 puntos regaladísimos tenían. Bien. Bueno. Esta también. Yo creo que una sola persona o dos la completaron bien del todo. Sí, y alguno la puso bien, pero la justificó mal. Se hicieron Sí. mucho matete. Matete. Vamos a revisar. ¿Qué podría haber sucedido? Que no pasó, pero podría haber sucedido, que está en condicional. Con la presión arterial en la circulación sistémica. ¿A qué se refiere a esto? ¿Sangre u oxígeno? Sangre. Bien, porque dice presión arterial, o sea, la presión que está en las arterias, y habla de la circulación sistémica, o sea, habla de todo el árbol arterial y venoso. ¿Me siguen? Mucha gente contestó en relación al oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pasaría el oxígeno y por ende habría un paro cardiorrespiratorio, no tiene nada que ver, ¿sí? Acá pregunta sobre qué pasa con la sangre. ¿Qué problema puede llegar a haber si vos tenés un bloqueo ahí completo y no te deja pasar la sangre? Esa es la pregunta. Después, si la persona se le desoxigena la sangre y por ende tiene taquipnea, y como tiene taquipnea tiene taquicardia, y como tiene, es otro problema, ¿sí? Porque el problema de gases va por un lado, obviamente la persona va a tener un problema de gases, y lo tiene de hecho, porque vimos arriba que tiene bajo oxígeno, bajo dióxido, le aumentó el pH, pero en este momento pregunta qué pasa con la sangre. Nada más. Entonces todas las justificaciones de la sangre desoxigenada, el oxígeno y bla, no corresponden, ¿sí? Bien.
por un lado nosotros tenemos, yo les recontra machaqué la cabeza, que en el corazón el volumen de sangre no significa cambios de presión. Que la presión en el corazón aumenta, ¿por qué? La presión, o sea, era porque hace mayor fuerza el corazón, por eso era lo que aumentaba. Ni mayor ni menor, porque hace fuerza, ¿sí? Sí, hace mayor ¿Qué fuerza. proceso es el de hacer fuerza del corazón? ¿Eyectar? No, la eyección No, es la tomar sangre. contractibilidad. Perfecto. No, contractilidad es un determinante del volumen sistólico, es una propiedad del corazón, no es un evento. Ojo con las Ok. palabras. Y Bien. me quedó la duda. Entonces, ahí cuando dijo lo del corazón, profe, era que, o sea, ¿por qué que aumenta la presión? Es porque el corazón está haciendo más fuerza, está Porque el bombeando corazón más se rápido. contrae, ni más ni menos, ni bombear más listo. rápido. Ojo con tiempos y fuerzas, ¿sí? Son dos Ok. cosas distintas. Yo puedo hacer mucha fuerza despacio y puedo hacer mucha fuerza muy rápido, ¿sí? Entonces, la presión adentro de los ventrículos aumenta gracias a que el corazón se contrae. ¿Por qué? Porque el corazón funciona como bomba. ¿Está bien? Sí. En las arterias, ¿sí? ¿Por qué está dada la presión que tiene la sangre que está dentro de las arterias? ¿La dan las arterias o la dio el corazón? O sea, por la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de arteria, sería. ¿Y quién le da esa fuerza a la sangre? El corazón. El corazón. ventrículo izquierdo. Bien, bien. Entonces la sangre que está en las arterias es otro... ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué le pasa a una persona? Imaginemos el ventrículo derecho de una persona que tiene bloqueado el tracto de salida. Bloqueado por completo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Con qué, Sofi, perdón? De vuelta. Con la fórmula que estoy poniendo acá. Delta P igual Q por R. Eso no sería, profe, por ejemplo, que se disminuye el radio. No, porque pero- vos lo tenés bloqueado por El área completo, me el radio parece lo que llevas sí. a cero. A ver, de Ahí vuelta. tendría que ser diferencia de Esa es la diferencia de presión. presión es igual a el volumen minuto por el RP, que era el volumen minuto era la... Es el flujo por la resistencia. El flujo por la resistencia vascular periférica. ¿Está bien? ¿De qué dependía el volumen minuto? Del De la volumen frecuencia sistólico cardíaca. y cardíaca. del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Excelente. ¿En qué parte de toda esta fórmula tiene un problema esta persona al intentar eyectar por una arteria totalmente bloqueada? En el radio, profe. No, De la porque esto es arteria. resistencia vascular periférica. O sea, No son va a las eyectar variaciones el de radio volumen. de las arterias. El volumen ¿No va a sistólico. eyectar qué? Volumen Perfecto, tiene un sistólico. problema de volumen sistólico. Dentro de los determinantes del volumen sistólico. La volemia puede ser. No, la volemia es lo mismo que decir 5 litros. Ay, yo me confundo. Volemia es... Hipertrofia. Háganse un glosario. Volemia. Mira, Cantidad... puta madre. Bueno. Volumen, minuto. Un glosario, ustedes, así se estudia. Volumen, minuto, cantidad de sangre que circula por minuto. Volumen sistólico. Cantidad de El sangre retorno venoso. que... Retorno venoso. Para. Cantidad de sangre que eyectan los ventrículos en cada contracción. Frecuencia cardíaca. Cantidad de ciclos cardíacos por minuto que hace el corazón. Esto, si las palabras se parecen y son difíciles, se hacen un glosario. ¿Te habían hecho un glosario alguna vez con todas estas palabras que No. parecen todas lo mismo? Bueno,
No. Entonces, determinantes de volumen sistólico. O sea, ¿qué cosas a mí me pueden llegar a modificar el volumen sistólico? Contractilidad, volemia y el retorno venoso. ¿Qué significa? No, volemia no. Pará. Ah, Volemia es cantidad total de sangre de una persona. Ahí va. Precarga, poscarga y contractilidad son mis determinantes de volumen sistólico. Entonces, si yo digo que esta persona tiene un problema de volumen minuto, ¿sí? La persona no puede eyectar, no puede hacer efectivo ese volumen minuto. No tiene un problema de frecuencia porque se contrae rítmicamente perfecto. El problema Sí. que tiene es de volumen sistólico. El problema es que no puede eyectar lo que tiene que eyectar porque tiene un socotroco ahí adelante. ¿Me siguen? Sí, tiene una falla en la precarga porque no puede terminar de hacer el llenado en el corazón. ¿Por qué no se Porque puede tiene que- llenar? ¿Dónde está el No, todo problema? lo contrario, se llena. No Se se llena, pero llena, no se puede eyectar. no lo puede descargar. Está en la arteria pulmonar, o sea que saliendo del ventrículo derecho es el problema. Ah, tienen razón, entonces Excelentísimo, sería excelentísimo. una Está poscarga. justo en el tracto de salida. Bueno, no encuentro una imagen digna ahora mismo. Eh, Bueno, tenemos que entender que tenemos un problema. Acá. ¿Me siguen? Sí. ¿Se ve mi mouse? Ujú. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, yo tengo un problema acá, una obstrucción acá. Entonces tengo que ver qué le pasa a este muchachito, que se llena correctamente, porque no hay ningún problema en la aurícula derecha, Claro. pero tiene un socotroco acá de salida, ¿sí? Ujú. Entonces, la precarga está bien, porque se llena correctamente. ¿Me siguen? Ok. Sí. ¿De qué dependía la contractilidad? Del músculo cardíaco, de poder Bien, contraerse. del calcio intracelular que permite la contracción ventricular. Entonces, yo no tengo ningún problema de eso porque no estoy infartada, no se me murió ninguna No. parte del ventrículo derecho, ¿sí? Ujú. Sí. ¿Y qué era la poscarga? Y la poscarga es la resistencia que tiene contra la pared, la cual el corazón debe expulsar la sangre de la diástole. No contra la pared, sino es todo lo que se opone a la eyección del ventrículo. Ah, Toda ok. la fuerza que se opone a la eyección del ventrículo. ¿Y qué pasa que cuando yo tengo un trombo ahí adelante? Y Y tener claro, se encuentra con una resistencia. Ojo con resistencia porque, o sea, es una obstrucción Claro. al flujo, no es una resistencia. Entiendo. Es Bien, yo tengo una poscarga infinita ahora porque tengo o sea, es impasable ese trombo, ¿se Ujú. entiende? No es que hay Sí. un poquito, puedo pasar por el costado, ¿sí? Acá dice, Ah, claro. hubiera interrumpido del todo, o sea, tengo una poscarga infinita imposible de Sí. superar. ¿Me siguen? Sí. Bien. Si yo tengo alta poscarga, perdón, Y voy ahí a poner aumentaría acá. la presión, profe, en teoría. Para un segundo porque ya te me adelantás a toda la explicación. Entonces, muy, muy, muy alta. ¿Cómo tengo el volumen Ujú. sistólico? Si tengo la poscarga muy, muy, muy alta. Y estaría aumentado. O sea, podría ¿Por qué? estar, ¿La no sé. poscarga es directa o inversamente proporcional al volumen sistólico? No es un y estaría, o sea, no es un me parece. Ok. Es física esto. Y es inversamente proporcional. Es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque cuanto yo más obstrucción le pongo, más barreras le pongo a la salida, menos voy a poder eyectar. ¿Me siguen? Sí. Todos, además de esa persona que dice que sí. No veo a nadie, por eso, perdón. Si tengo una poscarga muy, muy, muy alta, el volumen sistólico en teoría también va a aumentar. ¿Por qué? Y porque no puede eyectar. Vimos muchas veces si es directa o inversamente proporcional. Si el volumen sistólico es lo que el ventrículo eyecta en cada contracción y yo le pongo una obstrucción a esa eyección, ¿tengo No más o puede. menos volumen sistólico? Va a ser disminuido. Menos. Pero ¿por qué? Profe, esa parte no entiendo. Porque si vos tenés una poscarga y está cada vez, está ejerciendo cada vez más
más fuerza el corazón, en teoría la presión debería aumentar. Yo todavía no estoy hablando de presión, estoy hablando Ah. de volumen sistólico, no se adelanten. Entonces, si yo le pongo una obstrucción, es como si yo quisiera caminar o quisiera ir por un terreno asfaltado y la siguiente calle está embarrada. Tengo una obstrucción al fluir. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, ¿lo voy a hacer mejor o lo voy a hacer peor cuando tenga una obstrucción a ese fluido, a ese auto? Peor. Peor. Todo me va a salir peor. Sí. ¿Está bien? Sí. Bien, así lo tienen que pensar. Piensen Ok. esto como una barrera que se pone a la sangre, si es infinita, Ajá. porque encima está obstruido totalmente. Sí. Por más que el corazón tenga toda la fuerza del mundo, como decía Sonia, es insuperable esa fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el Ujú. volumen sistólico? Y ahí entonces ¿Queda empezaría a igual, bajar. sube o baja? Baja. Bien, bien. Entonces, el volumen sistólico baja. ¿Por qué? Porque ya Ok. sabíamos que contractilidad y precarga, esto lo vimos 300 veces aprox, son directamente proporcionales al volumen sistólico, es decir, que si aumentan, aumenta el volumen sistólico, y la poscarga es el único que es inversamente al volumen sistólico. Es decir, que si hay alta poscarga, ¿qué pasa con el volumen sistólico? Baja. Ok. Queda claro. ¿Me siguen? Entonces, tenemos una situación émbolo, ¿sí? Obstrucción Ujú. completa, poscarga infinita, Ujú. disminución abrupta y a cero prácticamente del volumen sistólico. ¿Me siguen hasta acá? Ujú. Entonces, esto yo lo tengo prácticamente en cero. Ok. ¿Cómo encontrarían la frecuencia cardíaca de esta persona? Aumentada. ¿Por qué? Y porque necesita restablecer. Porque, Te dejo vos, David. Va por ahí, ¿eh? porque el músculo necesita, o sea, esa sangre que quedó ahí, necesita liberarla. O sea, Sí, no es tan entonces, poético ni tan profundo, sino que como el volumen minuto es contraerse y contraerse a un ritmo adecuado, o sea, eyectar sangre y eyectarla a un ritmo adecuado, si yo no estoy pudiendo eyectar sangre, acelero la cosa para ver si en algún momento puedo sacarlo, ¿sí? Los dos Sí. determinantes del volumen minuto son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Entonces, si este baja, no puedo hacer la flechita para abajo, no sé cómo se hace. Si este baja, este para compensar va a tener que subir, ¿sí? Y se acuerdan que yo les dije que en ningún momento algo que compensa logra restituir el problema que yo tengo. Sí. Yo Sí. igual voy a tener una baja de volumen minuto, pero bueno, la persona la voy a encontrar taquicárdica, ¿sí? Porque está intentando Ujú. compensar una baja abrupta y muy considerable del volumen sistólico. ¿Me siguen? Sí. ¿Cómo encontraría la persona la resistencia vascular periférica de la persona? disminuida. ¿Por qué? Si yo tengo esto muy disminuido, Porque aumenta la frecuencia cardíaca, pero no hay volumen suficiente de sangre en la periferia, entonces la disminuye la resistencia, presión. ¿de qué depende la resistencia vascular periférica? Ahora te voy a preguntar. De la viscosidad, la longitud y el radio. Perfecto, y sobre todo y casi exclusivamente del radio, ¿sí? Entonces, Ujú. yo puedo prácticamente no tener sangre ahí adentro, pero si tengo el radio modificado de las arterias voy a tener alta o baja resistencia. No depende de la presencia de sangre, la resistencia. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Olis? Sí. Entonces, voy a tener muy bajo volumen minuto a causa de muy bajo volumen sistólico, a causa de una muy alta poscarga. Voy a tener, para compensar, la frecuencia cardíaca alta. ¿Y la resistencia cómo va a estar entonces? Si yo tengo muy bajo volumen minuto, yo siempre intento mantener el equilibrio, intento que esto del otro lado, me siga quedando igual. Entonces, si tengo un problemilla acá, ¿qué voy a intentar hacer con esto?
Y la resistencia, perdón, ahí es como que me pierdo ahí. En teoría no se va a modificar la resistencia, porque ¿Por si qué? no está pasando sangre hacia la arteria pulmonar, o sea, sí tengo una resistencia del trombo. Claro, yo voy a No, eso. eso no es una resistencia, eso no es una obstrucción al flujo, es una resistencia No. infinita, en definitiva. Pero piensen, por ejemplo, no sé, a las carótidas o a las arterias humerales, por ejemplo. Sí, Para compensar este bajo volumen minuto. Piensen, es un equilibrio la vida, ¿eh? Yo y ahí tengo. tendría que aumentar la resistencia, ¿Por qué? porque ellos necesitan ejercer fuerza en las paredes para que pueda restablecer la presión, digamos, el volumen. Te estás Estoy mal confundiendo ahí. volumen, presión y dijiste ellos como si fueran una comunidad. Ojo. Bueno, La diferencia de presión es igual al volumen minuto por la resistencia vascular periférica. Yo siempre quiero mantener que del otro lado esto siempre quede igual. Entonces, si esto baja, ¿qué va a tener que hacer esto para compensar? Yo creo que bajar. Si esto baja, Subir. baja todo, Y tiene estar que más alto. aumentar. para compensar tiene que subir, para seguir manteniendo Ujú. siempre esta igualdad. ¿Se entiende? Si yo tengo, por ejemplo, que tengo 5 por 10, ¿cuánto da esto? 50. 50, ¿sí? 50. Y ahora Ujú. yo tengo que en vez de 5 tengo 1. ¿Se entiende? Porque me Sí. bajó este. ¿Qué tengo que hacer Ujú. con esto para que me siga dando 50? Y aumentar. Aumentarlo. A ¿A 50. cuánto? ¿Me siguen hasta A acá? 50, sí. Entonces, A cae el 50. volumen minuto y para compensar y que la ecuación me siga quedando igual y que la diferencia de presión siga siendo siempre la misma, aumenta la resistencia vascular periférica. Es decir, que ¿qué hago con el radio de las arterias para compensar el bajo volumen minuto? Tiene que aumentar. ¿Cómo es el radio respecto a la resistencia vascular periférica? ¿Ves A la número cuarta. 332.000 que lo decimos? ¿Es directa o es inversamente proporcional? Inversa. Inversa. Entonces, si yo quiero una resistencia alta para compensar un volumen minuto bajo, ¿qué hago con el radio? Lo bajo. Perfecto. Bajo radio, Mm, alta RBP. ¿Me siguen hasta acá? sí. Eso es solo para entender. Y por eso una persona la van a ver, o sea, el bajo radio o la alta resistencia lo van a ver en personas, las personas está tipo con el simpático activado, ¿sí? Sudorosa, con la cara medio paliducha, ¿sí? Bien. Todo esto para entender en qué situación estamos cuando yo tengo un trombo ahí. ¿Está bien? Hay gente que puso la fórmula, puso delta P igual Q por R e igual contestó al revés. Mm, ¿Se acuerdan? Yo la última vez les había dicho que esta diferencia de presión se escribía también en nuestro cuerpo como presión arterial media o PAM. sí. Bien, Oh, entonces, recapitulemos. Yo tengo un muy bajo volumen minuto. Voy a ujú. buscar así lo grafico. Turururururu. Bien, estamos acá. Entonces tengo muy bajo volumen minuto porque tengo muy bajo volumen sistólico por, bueno, una frecuencia cardíaca que intenta compensar. Porque tengo muy, muy alta poscarga. ¿Sí? Mm, sí, entiendo. Si yo tengo muy bajo volumen minuto e intento compensar con una resistencia vascular periférica aumentándola, ¿logro compensar con mi mecanismo compensatorio? No, no se logra compensar. Nunca se logra compensar. Entonces, ante una muy baja, rápida y sin posibilidad de maniobrar
baja de volumen minuto, ¿qué pasa con la presión? Y si está el problema para mí, la poscarga, en teoría... No es para vos, es física. Pensemos Si es en mirando lo- la fórmula. que están todos los valores de la fórmula bajos, y son proporcionales, y yo no logro compensar todo esto que aumenta. estuvimos charlando, ¿qué le va a pasar a la presión? Si, ¿Qué le si va a pasar estaba, acá? o sea, aumentaría si es inversamente proporcional. No es No, inversamente proporcional. porque Están sé que es arriba. proporcional a todos Es los una valores de la multiplicación. ecuación. Y es una multiplicación, donde tenés ahí un valor que es el volumen minuto que está recontra bajo por esto del volumen sistólico. Y no lo estás pudiendo compensar, ni bajando ni aumentando la resistencia vascular periférica porque no se puede. ¿Qué va a pasar? Entonces baja la presión, profe. Todos, ¿Entiende? casi todos pusieron que aumenta. Sí, Creo pero que yo esta también la puse lo contestó creo mismo. que bien uno solo, porque algunos incluso pusieron que disminuye, pero se mezclaron con las presiones parciales. Que Sí, eso ya porque dijimos que es disminuye porque baja el concentración. oxígeno. Exacto, pusieron, como están disminuidas las presiones parciales de oxígeno y dióxido, baja la presión. No, esto es presión arterial, fuerza, lo otro es concentración, ¿sí? Si lo pensamos desde la diferencia de presión, en vez de la PAM, baja la diferencia de presión porque baja mucho el inicio del circuito. Yo no tengo un problema en las venas, sino que tengo muy poca presión a nivel arterial. Entonces yo antes tenía una diferencia de presión entre 120 y 10, que era entre mi arteria y mi vena, por ejemplo, y ahora tengo una diferencia de presión entre, no sé, 70, 60 si quieren, que tengo en la aorta, y 10 sigo teniendo. Entonces mi diferencia de presión acá es de 110 entre principio y fin del circuito, y acá es de 50 entre principio y fin del circuito. Entonces cae la diferencia de presión. No por un problema del fin, sino por un problema del principio, porque no tengo sangre en esa arteria que me dé presión, ¿sí? Que yo la tome y me dé un valor alto de presión, ¿sí? Y también porque la presión que tiene la sangre es la que está otorgada por el corazón. Si el corazón no puede otorgar esa presión porque no puede superar el trombo que tiene en la salida del ventrículo derecho, lo que está dentro de las arterias, o sea, va a haber sangre dentro de las arterias. Lo que no tiene es fuerza dada por la bomba. ¿Sí? Sí. ¿Me siguen hasta acá? Acuérdense que si en una fórmula hay cosas que están en el mismo renglón, son directamente proporcionales. Y si están abajo, son inversamente proporcionales. Entonces, si cae mucho el volumen minuto, va indefectiblemente a caer la presión arterial. Ok. Claro, yo ahí me confundo, profe, con el tema de la precarga, poscarga. Ahí es como que me... Igual... Tengo que mirarlo. Acuérdense que carga es el momento de la contracción, así como en términos para decirlo. Entonces, si hay algo que es precarga, es ¿cuándo? ¿Antes o después de la contracción? Antes. Entonces, es mi momento antes de la contracción. ¿Sí? Todo lo que me logro llenar antes de contraerme. Si es poscarga, es todo lo que yo tengo que superar para poder, luego de la contracción, para poder eyectar. Y después se ponen a pensar, bueno, si yo le pongo más problemas a la salida de sangre, ¿voy a poder eyectar mejor o peor? Y no, si le pongo más problemas para salir, y voy a poder eyectar peor. Entonces es inversamente proporcional. A mayor poscarga, menor volumen sistólico. Ahora, si yo el corazón logro, no sé por qué, llenarlo un poquito más antes de que se contraiga. Y bueno, si yo lo llené un poquito más y el corazón está bien, va a poder eyectar más. Entonces va a aumentar el volumen sistólico. ¿Sí? Y si yo por algún motivo logro que mi corazón sea más óptimo que lo que era hasta un instante y logro que tenga más calcio intracelular y que pueda contraerse más y mejor, voy a poder eyectar más. Y sí, voy a poder eyectar más porque es un músculo más entrenado. Entonces va a aumentar el volumen sistólico. ¿Sí? Bien. Suspiren. Sí. Entonces, ¿qué podría haber sucedido con la presión arterial de esta personilla? Bajaba. Acá está la respuesta del cotejo. Podría haber disminuido drásticamente por una caída abrupta del volumen minuto por una disminución del retorno venoso. Ok.
Eso marco. Bien, hasta ahí estamos, falta la última. Ujú. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Hasta ahora esto, después por ahí, profe, el tema después. Yo te animo. Bien. No, sé que tengo que ver más. Y acá en la última no lo vi, entonces por cualquier WhatsApp. Ay, se corta un poco, muchacha. No, que en la última pregunta yo me confundí totalmente. Me basé solamente en el caso y Bueno, no la última sé pregunta ni la a contestó casi nadie. Bien. Dice, si el problema de Liliana es producido por coágulos que interrumpen la circulación, que es lo que veníamos diciendo, ¿qué moléculas de las que participan en el proceso de hemostasia podrían utilizarse para disolver esos trombos, por un lado, y por otro lado, que no se produzcan otros? Acá tenemos dos situaciones. Por un lado, este problema de que yo tengo un bodoque ahí y necesito disolverlo, y por otro lado necesito que esta persona no le vuelva a pasar lo mismo. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque por un lado yo voy a intentar romper algo que ya está hecho y por otro lado voy a intentar retrasar o disminuir la activación de un proceso. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué era la hemostasia, entonces? Era el conjunto de fenómenos o procesos que mantienen la sangre en un estado fluido dentro de los En vasos un estado sanguíneos. fluido. Excelente. Entonces va a haber cosas que tiendan a la coagulación y cosas que tiendan al sangrado, sería, o a la anticoagulación. ¿Sí? Bien. Si dice moléculas, es moléculas. No es glóbulos blancos, no es glóbulos rojos. ¿Se entiende? No es QUIC, no es KPTT. Todas esas son o estudios de la coagulación o células. ¿Me siguen? Moléculas es moléculas. Nombres de moléculas. ¿Ok? Bien. Vamos a ir al seminario porque o no la contestaron mal casi todos. Entonces vamos a repasar un poquito esto. Situación. Nosotros tenemos una persona que ya tiene un coágulo. Entonces todo esto ya ocurrió y de hecho ocurrió en demasía. ¿Sí? Entonces queremos romper ese coágulo. Acuérdense que nosotros tenemos por un lado la activación plaquetaria y la adhesión plaquetaria, que es la que forma el primer bodoque, ¿sí? El primer cúmulo de plaquetas o la primer como cicatrización, y después se activa la coagulación y se forma el coágulo estable, que es la cascarita y etcétera. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Entonces, si yo a esta persona le quiero romper el coágulo, no le voy a dar tromboxano, por ejemplo, que es algo que favorece la agregación de plaquetas, como han contestado. No le voy a dar trombina, que es algo que favorece la agregación de plaquetas y la coagulación. No le voy a dar factor de von Willebrand a alguien que favorece la agregación de plaquetas, porque no le quiero favorecer la coagulación, le quiero retrasar la coagulación. ¿Sí? Habíamos dicho que el trombo se hacía principalmente de fibrina, ¿sí? El fibrinógeno se transforma a fibrina y se estabiliza y se hace el coágulo, ¿sí? Entonces, otras personas contestaron, no, le voy a dar fibrina. Bueno, pues no, le estás dando más coágulos. ¿Se acuerdan de esto? Bien, entonces, ¿se acuerdan que en alguno de los prácticos habíamos visto que decían, hay una molécula muy interesante que se da en personas que tuvieron ACV o que tienen un infarto para romper esos coágulos? ¿Alguien se acuerda por ahí a lo lejos de esas preguntas del práctico? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué medicación le daban? Sí, una medicación específica para romper los coágulos en personas que hayan tenido ACV, Heparina. infartos. No, la heparina actúa acá, mira. Sí, La heparina está, ay la concha, acá. La heparina es prima del heparansulfato, ¿sí? Sí. Que es un antiagregante. Sí. Bien, entonces yo tengo un coágulo y lo tengo que romper. ¿No me sirve la heparina? ¿Me servirá para después? Sí, quizás. Pero en este momento yo necesito romper algo que ya está hecho. Necesito trabajar acá. O sea, aumentar el proceso de fibrinólisis, porque lo hecho está. ¿Sí? Profe, un antagonista tengo que buscar, por ejemplo, la aspirina. La aspirina es inhibidora de la ciclooxigenasa
Y la ciclooxigenasa es una molécula o una proteína fundamental en la activación de las plaquetas. Yo ya tuve la plaqueta activada, la recontraadhesión plaquetaria y la iniciación de la coagulación y la Virgen Santísima. Ya tengo el coágulo hecho. Si yo le voy a dar aspirina, puede ser para un futuro, para que después no haga más coágulos. Perfecto. Pero en este momento yo ya tengo el problema. ¿Se entiende? Entonces Sí. necesito sí o sí intervenir en el proceso de ruptura de ese coágulo, porque ya lo tengo hecho. Después con la medicación con la que se vaya a la casa, ahora vemos. ¿Está bien? Ok. ¿No es la plasmina? La plasmina se transforma en, o sea, en realidad la plasmina es, el plasminógeno se transforma en plasmina y es lo que disuelve la fibrina. Podría ser recontra una molécula a usar, la plasmina. O el plasminógeno en su forma inactiva, ¿sí? Mucha gente contestó fibrina. Fibrina es el coágulo. Es como si el moño que le ponen al coágulo se llame fibrina, ¿sí? Entonces le estamos dando más problemas si yo le tiro fibrina dentro de la arteria pulmonar. ¿Qué otra cosa podrían usar? Antitrombina, Antitrombina 3, sí, 3, está acá, sí. la antitrombina 3 no rompe el coágulo, sino que detiene su expansión, podría ser, no sé si sería como lo más estratégico, pero lo hemos tomado como válido también. ¿Se acuerdan del RTPA que yo les dije? Todo un práctico hablando del RTPA. El RTPA es lo mismo que esto, ¿sí? TPA es activador del plasminógeno tisular, están así sus siglas, y es un activador de plasminógeno, entonces se activa plasmina y rompe la fibrina, y es una vía de de freno o de ruptura de los coágulos, y la R es de recombinante, porque se hace en laboratorio, viene en un frasquito, se los voy a mostrar. RTPA, por ejemplo, es el alteplase. Oh, ¿dónde está? Acá. ¿Sí? Y viene RTPA para inyectar a las personas. Por fibrinolytic therapy, dice acá. Tuki. ¿Sí? Terapia fibrinolítica. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, yo le doy esto, parecido a esto, ¿sí? Sintetizado por un laboratorio, pero es para imitar esto, para que active de plasminógeno a plasmina y por ende la fibrina se pueda romper. ¿Está bien? Si decían plasminógeno o decían plasmina, también estaba bien. Bien, pero repasen esto porque si le doy fibrina le doy más coágulo, si le doy heparina estoy inhibiendo la activación y yo ya tengo el coágulo hecho, si inhibo la ciclooxigenasa, inhibo la activación plaquetaria, yo ya tengo el coágulo, para este momento no me sirve. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y por Sí. último, eso es para destruir el que ya tengo. Para que no se produzcan otros. Bueno, ahí sí, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, la aspirina, podría ser... ¿La heparina o no? La heparina, ojo que solamente existe subcutánea, o sea, la persona no se la Sí. puede llevar a la casa, pero no importa. Ok. Y después los anticoagulantes, que no sé si alguien lo puso. Los anticoagulantes orales, yo les dije que eran Warfarina, inhibidores de la ¿no? por ejemplo, el acetylcumarel es el que tenemos acá. Más frecuente que son inhibidores de la vitamina K. Si son inhibidores de la vitamina K, son inhibidores de los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K. ¿Sí? Suele ser una estrategia para que no se formen más coágulos, pero nos han puesto que le darían vitamina K para evitar los coágulos. Entonces, al revés. ¿Sí? O por lo menos yo leí en alguno de los exámenes eso. Pero mucha gente esta no la contestó. ¿Sí? Profe, De todas porque yo maneras, pensé que fármaco, sinceramente, pensé que no entraba. Entonces como que me Sí, pero mareé. pregunta moléculas, no es fármacos igual. Yo no te pregunto cuál es la Ok. dosis de heparina subcutánea preventiva de todo esto, ¿qué podrías darle? O sea, ¿qué moléculas intervienen o qué moléculas podrían detener en la coagulación? ¿Sí?